Con su mente y su espíritu, Michael Melamed es capaz de mover un cuerpo tan débil como una hoja de papel y lograr hazañas como participar en maratones. Él es humilde y no persigue la gloria. Su propósito simplemente es que la gente logre cumplir su sueño y se ha convertido en la inspiración de miles. Un ejemplo de lo que es ser un verdadero héroe. Andrés Brender viajó a Caracas, Venezuela, para conocer a fondo este personaje incomparable. Este es Michael Melamed, hoy economista, maratonista y motivador, cuya vida muchos condenaron al nacer. Cuando yo nazco con doble vuelta de cordón umbilical alrededor del cuello. El doctor, en vez de hacer cesárea, saca el bebé por parto natural, me ala, me ahorca, me asfixia. Esa falta de oxígeno y acción médica negligente le causó a Michael un retraso motor que consistía en un cuerpo inerte y la posibilidad de un daño cerebral. Y en ese momento el conocimiento decía que yo iba a durar máximo 7 días de vida. Pero esos 7 días se convirtieron en un camino de 37 años. ¿Cómo fue la niñez tuya con esa condición que tienes? Mira, definitivamente mi padre, mi madre decidieron que yo iba a ser una persona normal. Para nosotros él no era ningún problema, que lo que teníamos que aprender era cómo salíamos adelante. Y eso fue lo que siempre hicimos. No obstante, su padre Alberto Melamed estaba consciente que la vida de Michael, el mediano de 3 hijos, tendría muchos retos. Yo creo que lo más difícil que él ha tenido que afrontar es ser como es. Algo que Michael tuvo que hacer a una corta edad y que lo forzó a madurar antes de tiempo. Yo fui aprendiendo que tenía 2 opciones. Ser algo extraño, que dé miedo, o acercarse a la gente y convidarlos a conocerlo. Pronto Michael aprendió que prefería no ser normal. porque al final la normalidad lo que te hace ser un ser común y yo prefiero ser extraordinario. Con ese fin, decidió estudiar psicología. Mi pasión siempre fue el ser humano, porque la vida me dio el privilegio de necesitar relacionarme todos los días con seres humanos. Por cosas de la vida, terminó graduándose de economista y luego entendió que su verdadera misión era motivar a personas de todo el mundo a realizar sus metas. To inspire a thousand of people. Pero tendría que comenzar por realizar las suyas, empezando por sobreponer los límites de su discapacidad. Retando a su cuerpo débil, de escasos 37 kilos, a alcanzar alturas insospechadas, como escalar el Pico Bolívar, la montaña más alta de su natal Venezuela, con 4.978 metros de altura. Él se demostró a sí mismo que él sí podía hacer cosas que iban más allá de todo lo que la gente le decía que no se podía. Perla Sananes es su amiga de niñez y socia desde hace 3 años. Ella ayudó a Michael a cumplir su objetivo. De las montañas pasó a los maratones. No teníamos ni idea de lo que era un maratón. No teníamos ni idea de lo que requería un maratón. Es más, no teníamos ni idea de lo que mi cuerpo y el maratón eran o no eran compatibles. A pesar de su ingenuidad y ganas, la organización del Maratón de Nueva York le negó la inscripción al temer por su salud. Sin embargo, Michael no se rindió. Para Michael no existe un no. Entonces, lo que nosotros hicimos fue mandarle luego una respuesta diciéndole: no me digas no, dime cómo. El cómo fue empezar a entrenar 6 días a la semana por 2 horas y los domingos hasta 10. Definitivamente fue muy duro empezar entendiendo que había que entrenar, que había que aprender a entrenar primero, es decir, crear un hábito de entrenamiento. Partió de 500 metros a 1 kilómetro, luego 3, 5, 7, hasta alcanzar 10. Cuando empezamos a pasar de 10, 15, los primeros 21
hasta llegar, después de 3 años, 1.100 días de entrenamiento, 6.240 kilómetros de entrenamiento. Siguió los consejos de los organizadores del Maratón de Nueva York y participó en otros eventos similares para darse a conocer. Fue realmente increíble cómo ellos, después de conocer a Michael, bueno, nos dieron el apoyo, el soporte y todo lo que necesitaríamos para poder lograrlo. Y lo logró. Recorrió 42 kilómetros en 15 horas y 22 minutos, 6 veces más el promedio del corredor ganador. Pero toda la ciudad de Nueva York estaba pendiente de su llegada a la recta final. Quiero, eres lo máximo, eres el orgullo de todo un país. Ahí había más de 400 personas, casi a la 1 de la madrugada. 400 personas en el Parque Central llevando frío, ¿verdad? Y cuando él llega, la gente estaba tan emocionada, ¿verdad? Que apenas me dejaron pasar a mí. Después de Nueva York, corrió el Maratón de Berlín. En su lista faltan Londres y Chicago en el 2013 y Boston en el 2014. La grandeza está en la decisión de cada día de ir hacia tu sueño, sea chiquito, sea grande, es tuyo. Pero por más entusiasmo que tenga, la fragilidad de su cuerpo es un constante. Para Michael no es solo suficiente levantarse a las 4 de la mañana y recorrer 20 kilómetros. También por su condición física requiere de un intenso monitoreo médico. Donde su fisioterapeuta revisa su fuerza motor, sus signos vitales y su corazón. Para el equipo que trabaja a su lado y que cada día se expande, Michael es una fuente de inspiración. Y en su libro, Si lo sueñas, haz que pase, Michael Melamed deja su legado de vida, la prueba de una fe inquebrantable y un carácter firme como el asfalto que pisa en los maratones. Uno elige cuando se lleva al máximo nivel, cuando te llevas a los límites, porque ahí es donde decides si te quedas en el límite o vas un poquito más allá. Yo lo que le recomiendo a todos los padres, ¿verdad?, es que cuando tengan un hijo así como Michael, pues, que sencillamente lo saquen a la luz, que lo traten igual que otros muchachos, que él participe, que lo incluyan en la vida. A través de mi oscuridad también llevo mi luz. Y ojalá que esa luz ilumine la mirada de alguno y que al mirarse en el espejo se vea más grande, se vea más grande. Andrés, cuando uno lo ve a Michael, parece que estuviera sufriendo constantemente. Sí, y eso es lo impresionante de él, porque uno lo ve, camina con dificultad, escribe con dificultad, no puede ponerse la camisa, necesita un asistente y sin embargo él logra todas esas cosas por sus propios medios y creo que eso es lo increíble de él. Es una personalidad importante en Venezuela que tiene proyección internacional en toda Latinoamérica. ¿Será capaz Michael de unir a los venezolanos que están tan divididos en estos momentos? Hay muy pocas cosas que unen a los venezolanos, la selección de fútbol, beisbolistas, Miss Universo, y Michael es una de esas pequeñas cosas que todos los venezolanos cuando cumplen una meta se unen para celebrarlo. Buen reportaje, un gran ejemplo de este nuevo héroe. Gracias, Andrés. Gracias. Al regresar.